La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Hoy quisiera hablar de algo que no sé qué título ponerle, porque puedo hablar de fidelidad e infidelidad, puedo hablar de amistad y de falso amigo, porque eso pasa en la vida, ¿no? Y en esta ocasión es David, quiero hablar de David. David fue de todo y dentro de eso también fue un mal amigo. Y la Biblia dice así en 2 Samuel capítulo 11, en el verso 6 dice: entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. O sea, David lo sabía todo. Sí, tuvo Joab con él y le había contado. ¿Por qué le preguntó eso? Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. O sea, David no solo quería que Urías vaya a la casa a lavarse los pies y esté con la esposa, sino que también le mandó presentes. No sabíamos para quién, si era para Urías o era para Betsabé, pero bueno. El verso 9 dice: mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, y diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? Y le pregunta: ¿por qué pues no descendiste a tu casa? El interés de David para que vaya a la casa. Todos sabemos el trasfondo anterior. David vio a Betsabé, lo mandó llamar, se acostó con ella, la dejó embarazada, y automáticamente quería echarle la culpa a alguien. El ser humano es así, ¿verdad? El ser humano es... Dios le dijo a Adán: Adán, ¿qué hiciste, Adán? Y le dice: la que me diste por mujer. Y la mujer le dice: Adeva, ¿qué hiciste? La serpiente. Y le pregunta a la serpiente: ¿serpiente qué hiciste? Y se da vuelta y dice: que vivo, yo no tengo a quien culpar. Pero el ser humano es una máquina de querer echarle la culpa a los otros de las cosas que le pasan. Y David tenía esa premura de que Urías baje a la casa, de que comparta con la esposa una noche para sacarse el problema de encima, para que no digan que era él. Ahora qué triste, ¿no? Porque la Biblia dice que él era un hombre de Dios. Yo siempre pienso para mí esto, ¿no? Dice la Biblia que David estaba en la terraza paseando, que dicen que no fue la guerra, y por eso había codiciado a Betsabé, pero no lo habrá hecho una sola vez, porque uno por mirar una sola vez algo no codicia, ni tiene anhelo, ni desea. Cuando la Biblia dice que Eva miró el fruto y era codiciable, Eva no pasó por primera vez ahí. Pasó muchas veces, y de a poquito iba abriendo el ojo y mirándolo. Porque uno no codicia una cosa de un momento para el otro, sino cuando observa, mira, ve los detalles, lo que es como es. O sea, el corazón, la mente no comienza a aceptar y el corazón comienza a cargarse. O sea, que cuando Eva ya tomó el fruto, ya estaba todo directamente, el diablo había logrado su objetivo. Y cuando David mandó llamar a Betsabé para caer con ella en pecado, ya hace rato que David la codiciaba, la deseaba, y me imagino que hasta soñaba con ella. Pero el problema era esto: David y Urías se conocían de años, habían pasado malos momentos juntos, habían pasado necesidades juntos, habían peleado juntos. Ellos compartieron momentos muy gratos y momentos tristes. Estuvieron juntos en periodos oscuros y tristes. Cuando, por ejemplo, Saúl lo perseguía a David y tenían que esconderse, hasta incluso cuando David se fue a esconder con los filisteos. No eran cualquier cosa. No era un soldado común y silvestre tampoco. Era uno de los que tenía David, que era extraordinario. David siempre se rodeó de hombres extraordinarios. Después tenemos los 3 valientes de David, que también eran hombres extraordinarios. Hicieron proezas únicas. Urías era uno de ellos. Y no era cualquiera. Imagínense una amistad de años que se cultiva en medio de la necesidad, de la pobreza, de las alegrías, de las tristezas, de las situaciones, de las circunstancias. Y yo a veces pienso, wow, y pensar que David estuvo en el casamiento de Urías cuando se casó con Betsabé. ¿Y cómo uno logra, después de tantos años,
y de tener a alguien que verdaderamente es un hombre que peleaba por el rey, porque de eso se trataba. Iban a batallar por el rey y daban su vida por él. ¿Cómo es posible que esa amistad, que esa honestidad, ¿no?, que ese compañerismo, que ese afecto, que ese cariño, que ese amor, después de haber pasado tantas circunstancias juntos y seguir firmes ahí en el servicio a Dios, porque eso era lo que importaba? Él conoció a David cuando no era nadie y le seguía sirviendo cuando era rey. Mire todas las etapas que habrán pasado juntos. ¿Y cómo es posible que este hombre llamado David, conforme al supuesto corazón de Dios, conforme, supuesto, el corazón, que no, jamás voy a creer que Dios piensa eso, que Dios codicia para tener a otra mujer ajena y para adulterar con ella? Eso es ilógico. Que David podía llegar a interpretar el corazón de Dios es otra cosa, pero que tenía el corazón de Dios no dudo mucho. Y sin embargo, ese hombre cometió ese grave error, fatídico, y no solo eso, el pecado ciega a la gente. La Biblia dice bien claro que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa, sino el hijo. Y cuando el pecado te esclaviza lo que vos estás haciendo, llega un momento que vos perdés la visión de todo. El pecado sexual de David le borroneó toda la historia que tenía con Urías, todas las alegrías, todos los momentos que habían pasado, le borró la amistad, le borró la lealtad como amigo, como rey, como hombre de Dios, en un plumazo. Por eso que a veces se pregunta, ¿pero cómo es posible que ese hombre haya hecho eso si estaba lo más bien hacer? Mentira, lo venía pensando hace rato. Nadie desciende, escuche bien, nadie desciende de Jerusalén a Jericó de un día para el otro. Acuérdense que Jesús dijo que había un hombre que descendía, no, nadie desciende de la presencia de Dios al sistema del mundo, a su costumbre, a sus maldades de un día para el otro. Uno viene en caída automáticamente, paso a paso, y para terminar de caer en lo que uno sabía que está mal, pero sin embargo, una vez que vos concediste que eso está bueno, una vez que te convenciste, porque el diablo te puede influenciar, pero al fin y al cabo el que decide sos vos. David nunca le dijo a Dios, no fue el diablo que me tentó y que me dijo, mirá qué linda que estaba esa vez, traela, vos el rey, te va a obedecer y vení y acostate con ella. Nunca, no existe nada de eso, es una mentira. Dejen de orar por la mentira de los espíritus de adulterio, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice, manifiestas son la obra de la carne, y una de ellas es el adulterio. La carne. Si vos estás en la carne, no estás en el espíritu, y si estás en el espíritu no puedes estar en la carne, porque las cosas se contradicen, se chocan, no pueden. Pero hay muchos ministros que viven en la carne. Y como ya el pecado lo cegó y quería a toda costa quedarse con la mujer, como no logró, mira hasta lo que llegó a hacer con el pobre Urías. Urías le respondió, ¿no? Cuando David le dijo, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Oye, ¿por qué tenías que venir a tu casa? Tenías que venir a compartir con tu Señor. ¿Por qué no hiciste eso? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá está bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y dice, ¿y había yo de entrar en mi casa para comer, beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¡Wow! Honestidad al 100%, lealtad al 100% y sentido común al 100%. ¿Qué contraste? Urías conservó todos los valores. David ya no tenía ninguno. Y eso pasa en la vida ministerial. Ha pasado a lo largo de estos 40 años. Han caído y no han reconocido su pecado, sino que lo han ocultado, y cuando lo han descubierto, lo han negado. Es triste, pero siempre pasa con la gente que es fiel, que es honesta, que es honrada. Yo publico un flyer siempre que dice que la traición nunca proviene de un enemigo. Y eso es lo que más duele. Porque nunca viene de un enemigo, siempre viene de alguien que vos considerás que es tu amigo, tu amiga, y que es un verdadero cristiano. David, por ejemplo, Urías nunca va a pensar que David, el rey de Israel, iba a hacer de tal cosa. Ni se le cruzaba. ¿Sabe por qué? Porque si usted no hace malandradas, no va a pensar que el otro le va a hacer malandradas. Si usted no roba, ¿por qué tiene que pensar que los otros le van a robar? Eso es lo lógico. La mayoría de los supuestos dueños de empresa ponen cámara hasta en el baño a los empleados porque ellos le están robando el sueldo y un montón de cosas. Porque si no lo harían, no tendrían por qué estar haciendo esas cosas.
Y la ley de la vida nos enseña eso, que nadie va a ser burlado, todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Pero si usted obra honestamente, honradamente, no tiene por qué andar cubriéndose de nada, ni tiene por qué andar pensando que el otro le va a hacer mal. En la vida matrimonial siempre existe algo, porque si no, no es una vida matrimonial. Y ese algo se llama confianza. Si no existe confianza, no te casé, no vivas juntos, no hagas lío. La confianza es la que domina todo. Y hoy en día a veces me causa mucha tristeza. He supuesto a parejas que bajan en sus celulares, por ejemplo, con la ubicación, ¿no? Y tiene el celular, ella tiene el celular de su marido en su celular para ver dónde el marido va, si es verdad que va a trabajar, si no, y él tiene el de ella para ver si ella de verdad anda haciendo cosas. ¿Y la confianza? Es una vergüenza lo que están haciendo en esta época. Bien, la cuestión que David dijo, no, Urías no puede ser, no entendió lo que yo quería, ¿qué pasa con la mujer? No entendió, no, pero no es momento de ser tan leal, de ser tan ecuánime, no es momento de tener sentido común. Bueno, y David dijo a Urías, quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Qué desastre. El rey David, cegado por su pecado de adulterio, embriagó a Urías y dice, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Acá entra bien el dicho ese que Urías, ni borracho, iba a ir a la casa, mientras el arca de Dios estaba ahí en la tienda y mientras sus amigos y Joab de eso estaban al frente de la batalla dando su vida. Acá cabe bien la frase, ni borracho me vas a convencer, David. Ahora qué triste, ¿no? Porque dice que venida en la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Aquí nos demuestra que ya no tenía escrúpulos el rey David. Usó de correo a Urías. Pero Urías confiaba tanto en David que en ningún momento se percató y dijo, bueno, voy a leer la carta a ver qué dice David o algo por el estilo. No, él seguía confiando en su amigo David. Sé como muchos de nosotros confiamos en muchas personas, en parientes, en familiares que siempre estuvimos ayudándolos, tendiéndole la mano moral, espiritual y económicamente, y que jamás pensaron que no iban a traicionar, y terminaron traicionándonos. Urías ni pensaba que David ya había hecho todas esas cosas. ¿Sabe uno cuando tiene una imagen de alguien, cuando lo idealiza, se cree que nunca va a hacer nada malo? Y mucha gente idealiza, por ejemplo, al de la iglesia La Luz del Mundo. Oh, Jonás Joaquín era lo más grande, él era Jesucristo, él ya no era Jonás Joaquín, era Jesucristo, era lo más sublime, lo más grande, le cantaban canciones a él. Y nadie de ellos decía que él era un malandra, que se estaba acostando con la chica de 17 años, que la estaba violando, que estaba haciendo pornografía. Nadie pensaba, no, hasta el día de hoy sus secuaces que lo idolatran dicen que todo eso es una trampa del diablo. Wow, 16 años condenado a una trampa del diablo. Y confesó 4, y todos los que no confesó. ¿Y el abuelo? ¿Y el padre? ¿Sabe? No se puede idealizar a una persona, no importa quién sea. Usted puede admirarla y respetarla. La Biblia dice, al que honra, honra, al que respeto, respeto. De ahí más, idealizarla, olvídese. Pero estamos en este momento donde la mayoría de las personas idealiza a aquel que lo maneja, sea apóstol, profeta, pastora, lo que sea, defiende lo indefendible. Y cuando lo están engañando, le están mintiendo y se lo están llevando para el infierno. Así que mira, David dijo, tengo que inventarme otra cosa. No pude con Urías, no pude convencerlo que vaya a la casa y acostarse con la mujer. Tengo que inventarme otra cosa. Y me imagino que no oró a Dios, no habrá dicho, Señor, ¿qué puedo hacer para matar a Urías? No, Dios no contesta esas oraciones. Es más, en ese momento la comunicación con Dios estaba cortada. El Espíritu Santo se retiró del rey David porque no puede estar en un cuerpo adúltero. O sea que todo lo que David hacía lo estaba haciendo en la carne. Era su carne el que le reclamaba que haga esas cosas. Y dijo, bueno, voy a escribir una carta a Joab. Se lo voy a mandar por Urías. Y ahí terminaba el asunto. Y dice, y escribió la carta diciendo, mire lo que escribió el rey David, ¿no? Un hombre de Dios. Dice, y escribió en la carta diciendo, pon a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Oh, qué amor al prójimo. Qué amor que tenía, qué bárbaro. ¿A dónde podés caer en tan solo días de la presencia de Dios? Podés caer de Jerusalén de un toque cuando pasa esto. Desearle la muerte a alguien que te respetaba, que te honraba,
que para él vos era algo grandioso, lo máximo, que venía con vos desde años, siéndote fiel, siéndote honesto, jamás causándote problemas. Y de un día para el otro, por querer quedarte con la mujer, tenía razón Juan el Bautista cuando vino Herodes a que lo bautice, ¿no? Hombre de Dios extraordinario, se llama Juan el Bautista, que no tenemos muchos Juan el Bautista en la realidad de hoy. Todos aceptan a los adúlteros, es más, los pastores son más adúlteros que dirigen la iglesia, hay muchos que dirigen la iglesia hasta el día de hoy, ¿eh? Jamás se dejaron y renunciaron. Sin embargo, acá era para matarlo directamente. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia, ¿no? Y David no se iba a llevar de arriba. Uno siempre piensa que uno tiene que ser fiel a las cosas, tiene que ser fiel a Dios, tiene que ser fiel a los hermanos, tiene que ser fiel a los hijos, tiene que ser fiel a la familia. Ser fiel a veces lleva tiempo y cuesta, pero la pregunta es del otro lado, ¿nos están siendo fieles? ¿Están siendo leales? Hoy en día la familia, que es el centro de ataque del diablo, está atravesando muy malos momentos. Y dentro del sistema eclesiástico, en lugar de ayudarlos y cooperar con ellos para que puedan de verdad solucionar sus problemas y vivir como familia, directamente los están destruyendo. Porque así como David deseó la muerte de Urías para quedarse con Betsabé, hay muchos ministros que desean la destrucción familiar porque están separándolos. Si aquel tu hermano, tu fulano, eso es un mundano, no lo vas a visitar. Si el otro abandonó la iglesia, tampoco traste más con él. Y se creen que así van a ganarlos para Cristo. Y se creen que así algún día van a ser salvos. Y se creen que así algún día van a entrar al cielo. La familia es lo más sagrado que Dios nos ha dado. Recién charlábamos acá con la hermana sobre los hijos. Y que uno tiene que amar a los hijos siempre. Que los hijos van a seguir siendo hijos. Hagan lo que haga. Así como para Dios somos sus hijos. Hagamos lo que hagamos. Y esto me recuerda, mira, la gran misericordia que tenía Dios y que tiene, ¿no? Conocí a una persona que fue un hombre de Dios extraordinario, predicador, joven, predicamos juntos muchas veces en algunos lugares, y que un día por circunstancias que nunca me enteré, desapareció, se fue, y para colmo se fue al otro lado, se enamoró de una joven que resulta que era bruja, y se fue a convivir con ella. Yo preparé un día para que lo encontrara y lo vi tan mal. Y él me dice, mirá José, yo no creo que pueda volver a Cristo de nuevo porque yo ya hice esto, hice aquello, hice todo. No creo que el Señor ya me perdone, me decía. Como si Dios no tiene poder para perdonarte. Y yo le decía, vos sos un hijo de Dios, Dios te había comprado con su sangre, te redimió, fuiste usado por Él. ¿Y en dónde andás? Y me dice, estoy en la oscuridad. Salí de la luz de Cristo y ahora vivo en la oscuridad. Mi señora es una bruja. Le digo, te propongo algo, yo voy a estar orando por vos, pero haceme un solo favor, esta noche quiero que te arrodilles y ores. Y pregúntale, Señor, ¿dónde estás? ¿Te animás a hacerlo? Dice, bueno. Y esa noche se acordó lo que le dije, se arrodilló en ese cuarto y dijo, Señor, dime dónde estás. Yo estoy aquí en la oscuridad, en las tinieblas. ¿Y tú dónde? Y dice que de pronto es como que algo apareció a su lado y le dijo, yo estoy aquí al lado tuyo, en la oscuridad, para sacarte en el momento que tú renuncies de eso. O sea, nunca te abandoné. Y yo digo, wow, es verdad. Porque la Biblia que dice que si nuestro trono estaría en el cielo, Dios llega ahí, si está debajo de la tierra, llega ahí, si está en lo profundo del mar, ¿a dónde huiremos de la presencia de Dios? Este es el amor de Dios, no importa dónde vayamos, si somos sus hijos, si fuimos comprados como ese gran precio, y si de verdad Dios tiene propósito, Dios nos va a volver a traer de ese lugar. Y eso lo conmovió tanto, que terminó yéndose de todos esos lugares. Hoy por hoy sigue predicando el Evangelio. Gloria a Dios. La bruja ahora es cristiana, ora, clama. Pero hay algo que a él lo conmovió, y que a mí también, fue que en esa oscuridad inmensa, de lo que es la tiniebla de la brujería y eso en el que él estaba metido, el Señor le dijo, estoy contigo. Nunca te dejé para ayudarte a salir cuando tú lo decidas. ¡Wow! O sea que no hay pecado que Dios no perdone, no hay corazón que Dios no acepte. Y no importa las circunstancias, Dios siempre está apto para redimirnos de nuevo. Seguimos con David. Logró su objetivo, mató a Urías. Listo, ya está libre la mujer. Venga para casa. Quedó embarazada. Tuvo un hijo. Y Dios le dijo a David, ese hijo no me dejará ante tus ojos. Pero David, como conocía el arma poderosa del ayuno y la oración, dice la Biblia, se encerró a ayunar y orar, se tiró boca abajo en una habitación y tuvo 7 días y 7 noches clamando a Dios por ese hijo. Y el 7º día el hijo partió. David entendió que él ya no podía más.
porque en la voluntad de Dios él no puede influir. Por lo tanto se levantó, se lavó la cara, dice la Biblia, se sentó con los ancianos y comenzó a comer, y dijo una frase célebre, dijo, no lo pude traer a mí, o sea, no logré que Dios me lo dejara vivo, pero sí puedo ir a él. Entendió que tenía que prepararse, entendió que tenía que cambiar su vida, su concepto, si algún día quería verlo. Y eso es grandioso, poder arrepentirte a lo sumo delante de Dios. Y no se lo llevó tan fácil, porque Dios le dijo que a causa de ese pecado, los enemigos de él serían sus hijos. Pero Dios tenía preparado otra cosa para David. Durante un año, dice la Biblia, que David no habló con Dios, no trató con él, porque es verdad, el pecado te aleja de Dios. O el pecado te aleja de Dios, o la Biblia te aleja del pecado, una de las dos. Y pasó así, en el capítulo 2 dice, Jehová envió a Natán a David, y vinieron a él. Le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vaca, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y ahí escuche la reacción de David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Y yo siempre admiro a Dios la enorme sabiduría que tuvo para enfrentar a David con su pecado. Porque Natán ahí le abrió la puerta de par en par a David para decirle lo que dice lo siguiente, gloria al nombre del Señor. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, además de ti la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y aclara, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías eteo mataste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. No hay un solo detalle que Dios no haya sabido y que en este momento se lo acaba de decir a David. Somos rápidos para juzgar, ¿eh? David, un hombre, tomó la ovejita y ¿qué hacemos? Y David, vive Jehová, hay que matarlo. Él mismo se sentenció. Él era digno de muerte. Tengamos cuidado, porque todo lo que sembremos vamos a cosechar. Y lamentablemente en estos últimos tiempos, sí, es verdad, tenemos muchos pastores, hombres de Dios que han caído en pecado. Los hombres de Dios hay que orar por ellos, hay que ayudarlos, hay que buscar la manera de restaurarlos por los hombres de Dios. Pero algunos que son payasos, no tenemos que orar por eso, porque en líneas generales se han burlado siempre del Evangelio y han hecho lo que se les dio la gana. Pero oremos por los grandes hombres de Dios, oremos por Steve Larson y otras personas así, que son dignos de que es un soldado herido. Y un soldado herido tenemos que ir a socorrerlo, tenemos que ir a ayudarlo, tenemos que buscar la manera de restaurarlo. Época pasada el legalismo de cuarta los condenaba directamente a muerte, les pisaba la cabeza y les pagaba un tiro para terminar de matarlos. Volvamos a tener misericordia, como Dios tiene misericordia con nosotros. De otra manera no seremos cristianos. Así que tengamos cuidado, amemos al prójimo, pero tengamos cuidado con lo que hacemos. Si somos fieles, seamos fieles en todas circunstancias. No olvidemos lo que han hecho por nosotros. El pecado casualmente sexual es el que más problema causa, es el que más divide, es el que más destruye. Tengamos cuidado con eso. Oremos mucho. Que Dios nos dé el poder para que nuestra vida pueda ser gobernada por el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es poder, ¿no? Y es dominio propio. Entonces, si un verdadero hombre de Dios no tiene dominio propio, no tiene poder del Espíritu Santo. Así que recuerde, seamos fieles como Urías hasta el fin, aunque le costó la vida injustamente, como así le costó la vida injustamente a Jesucristo. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.